porque vi cómo se dio mi oportunidad de entrar a uno de los primeros y de los más grandes medios de comunicación a hacer periodismo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Comunativo, un espacio donde exploramos cómo la comunicación y la investigación se cruzan para construir nuevas formas de entender la realidad. Hoy nos acompaña Carol Dayana Morales, egresada de la Universidad de la CUN y ha construido su proceso tanto en la formación laboral como su presencia en redes sociales. Hoy hablaremos de su proceso, de su formación y también cómo ha venido construyendo su perfil. Este conversatorio hablaremos de crecimiento, de experiencias reales y sobre todo de cómo empezar a salir al mundo profesional y laboral hoy en día. Carol, bienvenida a nuestro podcast del Semillero. Bueno, hola chicas, hola a todos los estudiantes de la Universidad Cooperativa y a todas las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando. Para mí es un honor estar aquí, es la primera vez que estoy en un espacio de estos y para mí es una fortuna estarlo. Estoy muy agradecida con ustedes por el espacio y por supuesto espero que sea un espacio muy enriquecedor para todos. Bueno, que sí, así va a ser. Para empezar vamos a hablar un poco de tu perfil. Sabemos que has sido community manager, analista, asesora comercial. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué te ha enseñado cada uno de estos roles en tu camino? Bueno, mi proceso ha sido muy loco y yo digo, perdón la expresión, fue pucha. En mi vida yo he aprendido a hacer de todo. Para también hablarles un poco más de mí, tengo 23 años. Y tengo dos frases que me gusta mucho decir y resaltar, y la primera es, siento que en mi vida tengo más títulos que años, y dos, a mí en la vida lo único que me queda grande a veces es la ropa, porque mido 1,53 y peso 48 kilos, entonces a veces lo único que me queda grande es la ropa. Yo empecé mi vida laboral de verdad a los 14 años, vendiendo ropa y zapatos en las temporadas. Ahí fue donde le cogí gustico a la plata, porque mis papás me daban lo necesario para vivir y para vivir bien, y le agradezco mucho a mis papás porque nunca me faltó un plato de comida en la mesa. Yo crecí en Usme, una localidad bien lejana como el centro de Bogotá, y también en un ambiente un poco pesado, un ambiente un poco hostil, en temas de inseguridad, y también de falta de oportunidades. Sin embargo, relaciono mi trabajo y no sé si llamarlo ambición, desde mis 14 años de trabajar y empezar a conseguir mis cosas, y yo recibir un dinero y decir, ay, no sé, me puedo comprar un pantalón, una blusa que quiero, sin necesidad de pedírsela a mis papás, fue lo que me abrió los ojos de decir, oiga, aquí hay más que lo que es de la Boyacá y de la Caracas hacia el sur. Aquí hay mucho más que esto. La vida va mucho más allá de esto y yo quiero ir por todo. Entonces, bueno, eso a mí me marcó, siento que me marcó mucho porque fueron años seguidos en los que yo pues trabajé y me empecé a desarrollar como comercial. ¿Qué pasa y qué tiene el mundo comercial? Que todos muy en el fondo de nosotros somos comerciales. Tú en todo momento te estás vendiendo. En todo momento te vas a vender. Nosotros como comunicadores en todo momento nos tenemos que vender. Entonces ahí empiezo a desarrollar esas habilidades. Después tuve la oportunidad, podemos nombrar marcas y empresas, claro, ¿cierto? Tuve la oportunidad de hacer en 11, tomé mi contrato de aprendizaje sin saberlo. Porque en mi colegio nos graduábamos como bachilleres con énfasis técnico agroalimentario comercial. Entonces si me lo preguntan, yo en mi vida hasta he palpado vacas. Me he tenido que untar la mano de caquita de las vacas para palparlas. Obviamente muy pues desde el respeto y desde un proceso médico veterinario. También tuvimos que hacer unas prácticas comerciales y unas prácticas alimentarias, que cuando llego a 11 hago estas prácticas alimentarias y las hago en McDonald's. Okay. Entramos en McDonald's, en su momento fue una bendición porque a nosotros nos pagaban. Entonces imagínate tú en 11, estar terminando el colegio y que tengas un sueldo, es una maravilla. El tiempo que nos quedaba sí era muy reducido, de hecho a mí me dio anemia, yo me enfermé un montón en el colegio, pero fue una oportunidad donde también desarrollé algo muy importante y es el don del servicio.
porque allá literalmente tuve ocasiones en las que tuve que limpiar los baños y literalmente tuve que limpiarle a la gente. Algo que probablemente yo hacía muy poco en mi casa, que era lavar un baño, tuve que ir y hacerlo casi todos los fines de semana a otras personas. Entonces eso te enseña a uno a ser humilde y a desarrollar el don del servicio. Agradecido o no agradecido por las demás personas, aprendes a desarrollarlo, aprendes a relacionarte con las demás personas y aprendes a entender que estás en una sociedad donde no todo es bonito, no todo es agradable, pero eres tú quien te encargas de sacarle provecho a las cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. Yo quiero mucho McDonald's, quiero mucho Arcos Dorados, y en ese momento mi pensamiento era, McDonald's es una muy buena empresa para que los jóvenes trabajen. Obvio, los turnos son pesados. A veces uno tiene jornadas en las que probablemente, bueno, ¿qué pasa? Allá te pagan por horas, pero incluso siempre que yo estoy allá, la hora era un valor más alto que lo que valía la hora del mínimo. Si tú trabajabas las horas del mínimo, pues te sacabas un salario mucho más alto que el mínimo, pero si trabajabas menos horas, pues obviamente, o sea, era proporcional. Sin embargo, McDonald's también, algo que siempre organizaba, era el tema de los horarios y la flexibilidad para que tú pudieras estudiar y trabajar. Yo me gradué del colegio, llega pandemia, tengo una cirugía. Ese primer semestre del 2020, yo no pude estudiar porque yo me postulé a la Universidad Distrital. Mi sueño era entrar a estudiar comunicación social y periodismo en una universidad pública. Pero pues también, ¿qué pasa acá? En 11 yo tengo un choque de realidad, y es que yo estaba ciega a estudiar arquitectura. No dice arquitectura, uno como salta de arquitectura a comunicación social, o sea, es un cambio loquísimo. Sin embargo, nos envían como de tarea en el colegio ver las mallas curriculares, los pensum de las carreras que queríamos hacer. Yo vi un montón de diseño, de dibujo y eso, y yo dije, no, esta vaina no es para mí, yo no me veo haciendo eso. Y es curioso porque uno en comunicación social también ve diseño, uno ve diseño gráfico y todas esas cosas. Es curioso, pero para mí no, o sea, la balanza no está equilibrada, como que lo otro que yo voy a ver me compensa el tema, no. Cuando miré el pensum de comunicación social, yo me enamoré. Y yo dije, esta vaina es para mí. Esto es para mí y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero estudiar, y ahí quiero enfocar mi vida. Inicialmente la enfoqué mucho hacia el periodismo. Me encantaba el tema del periodismo. Sin embargo, pues no... A lo largo de mi vida, pues no, el periodismo no se me ha dado, y ya se van a ir dando cuenta por qué. Entonces yo tomo mi contrato de aprendizaje en 11, todo esto es relevante. Y llega pandemia, no entro a la Universidad Distrital. De casi 1,000 personas que se postularon, yo quedé en el puesto 134, y es un puesto que no se me olvida, porque abrieron 84 cupos aproximadamente. Si uno mira, no quedé tan lejos. Tenía una conocida que estudiaba en un colegio público y que había tenido menos puntaje que yo en el ICFES, y ella sí entró. Entonces ahí yo dije, bueno, de pronto lo que a mí me obstruye un poco no fue tanto mi puntaje del ICFES, sino fue pues que yo me había graduado de un colegio privado. Yo dije, bueno, voy a esperar al segundo semestre del 2020 y me vuelvo a postular. Todos sabemos qué pasó en marzo de 2020. Llegó pandemia. Y las universidades públicas venían del paro de 2019, cuando pasa todo el tema de Dylan Cruz. Creo que en ese tiempo las protestas eran por un tema de reforma tributaria. Entonces las universidades públicas traían su calendario corrido. Llega pandemia y llega a mitad de año la incertidumbre de ¿será que las universidades públicas iban a abrir cupos para este semestre? Y yo ya me estaba volviendo loca, porque yo amo estudiar, a mí me encanta estudiar. Mi papá me dijo, mire, a ver qué va a hacer, busque si es una universidad barata. Dije, bueno, y me puse a buscar, y entre las opciones accesibles a nivel económico, la mejor opción para mí en ese momento fue la CUN, y hoy día sigo diciendo, fue una muy buena opción. Es una universidad que uno se puede hacer ciclos propedéuticos. Entonces, yo hoy día soy técnica profesional en producción de contenidos informativos, tecnóloga en gestión comunicativa para las organizaciones, y de profesión, de alma, de corazón, de vida, comunicadora social.
Y todo esto lo hice en la CUN. Entonces fue mi opción, empecé a estudiar en la CUN. Pasa algo muy loco y es que, como yo les decía, mi sueño en mi vida siempre ha sido el periodismo. O sea, yo loca por estudiar, o sea, por enfocar mi carrera y mi vida al periodismo. Cuando empiezo a buscar práctica, bueno, tiempo después yo volví a entrar otra vez a McDonald's, ya como empleada, pero pues es una historia como que no viene aquí mucho al caso, pero pues igual. Fue repetir una experiencia muy bonita y que me sirvió mucho de apoyo y de palanca, por así decirlo, económica en ese momento para yo poder seguir pagando mis estudios. Mis primeros 2 semestres me los pagó mi papá, el tercero me apoyó con una parte, mis hermanos siempre como que me apoyaban con la parte económica, pero sí llegó un punto en el que yo dije, voy a trabajar y yo me voy a pagar mi carrera. Entonces trabajaba de día, estudiaba de noche y es una realidad que muchos jóvenes en Colombia vivimos y que de pronto uno la romantiza y dice, uy, qué chévere que luches por tus sueños, pero es un privilegio muy bonito uno poderse dedicar solamente a estudiar. Y un mensaje que dejo hoy aquí, y creo que a Sofi se lo dije un montón de veces cuando nos conocimos, y es, valora mucho que tú no tienes la obligación de trabajar y estudiar. Valóralo mucho y aprécialo mucho. Y de verdad, a los jóvenes que tienen ese privilegio, valórenlo y cuídenlo mucho y aprovechenlo y sáquenle el máximo provecho a sus tiempos libres enfocándolo en su carrera. Y estudien lo que aman y estudien lo que les guste. Porque sí, es un esfuerzo muy grande uno levantarse a las 5 de la mañana y llegar a las 11, 12 de la noche. En serio, es un esfuerzo muy grande y vuelvo al punto, muchos jóvenes, y es la realidad de muchos jóvenes, y en Colombia somos muy berraquitos para hacer eso, de verdad. Pero también hay las personas que tienen ese privilegio, deben saberlo aprovechar, ¿sí? Entonces, si ustedes son de esas, de verdad, aprovechenlo mucho, sigan haciendo estos espacios y síganse metiendo en lo que más puedan de la carrera, que de verdad, eso les va a dar frutos. Así es. Ahora retomando un poquito más a mi historia, si estoy hablando mucho me dicen, o sea, a mí me encanta hablar porque soy comunicadora social, entonces ustedes me dicen. Retomando, me quedé entré a la CUN, me ayudó a pagar con McDonald's, también después le ayudé a mi mami en temas de costura, yo le ayudé a mi mamá a coser, trabajaba en McDonald's, luego trabajé un tiempo con una mini empresa haciendo bordados. Ya después, un compañero de la universidad, los mejores contactos son los que uno se hace en la universidad. Un compañero de la universidad, que en ese tiempo era el community manager de un instituto técnico de acá de Bogotá. Él me ayuda a entrar como asesora comercial al sector educativo, a INCAP. Y yo digo, también es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Porque fue ya un trabajo mucho más estable, mucho más formal, donde yo ya no tenía que trabajar los domingos. Entonces eso para mí era una maravilla. Y ahí es donde inicia mi carrera mucho más comercial. Yo entré a vender programas técnicos. Y yo, muy call center. Súper call center, o sea, si yo me ponía en estado de baño no me podía pasar de los 5 minutos. Lo estoy exagerando un poco, pero sí muy, muy así como de que te tenías que loguear y ahí empieza mi tema comercial en forma. Y una frase que siempre me han dicho es, los comerciales se hacen su propio sueldo. Y es verdad. Lo chévere de la vida comercial es que tú te haces tu propio sueldo a punta de comisiones. Pero también debes saberte ubicar, pues para que no te vayan a dar en la cabeza con las comisiones. Y descubro también que el sector educativo es un sector muy bonito y que lo único que cambia la vida de los seres humanos es la educación y las oportunidades. No es para hacer política ni nada de eso, pero creo que con Sofi lo vivimos, y una de las cosas más bonitas es poder llamar a un estudiante y decirle, tienes una beca para estudiar tu carrera profesional gratis. Te la va a pagar el Estado y aparte te va a ayudar para los transportes. Eso es un proyecto que hay aquí en Bogotá, que es Jóvenes a la U o Jóvenes a la E. Porque tú sientes cómo esos jóvenes ven una oportunidad diferente
a lo que de pronto viene en su entorno. Y lo aterrizo un poco que yo vivía en Usme, donde sí, o sea, las oportunidades suelen ser un poco limitadas y tú sueles relacionarte con personas de escasos recursos, donde no van a tener, o sea, mi papá tuvo para pagarme 2 veces un semestre, pero probablemente muchos de mis compañeros no tenían esa oportunidad. Y también era un poco difícil entrar a las universidades públicas. Pero entonces estos jóvenes con estos proyectos, con estos programas, que vean esa oportunidad de decir, voy a poder estudiar y le voy a poder cambiar la vida a mi familia. De hecho, tengo un caso muy cercano de un muchacho que él empezó estudiando en el SENA, luego pasó a la universidad y al mismo ritmo mío. Trabajé y estudié. Y hoy día su hermano es beneficiario de ese programa. Y su hermano solamente se dedica a estudiar. Y él dice, qué chévere y qué bendición, porque él hizo un esfuerzo muy grande, pero hoy día su hermano tiene el privilegio de no tener que sacrificar cosas en su casa o cosas en su vida para poder estudiar. Y mi lema con esos programas siempre ha sido, ese joven al que la alcaldía, el gobierno, le dio una beca para entrar a estudiar, es un ladrón menos, es un matón menos, es una persona menos que probablemente vaya a caer en los vicios. Generalizando, ¿no? Porque pues también uno no sabe las decisiones de las personas. Pero es el darles la oportunidad tú les estás dando la oportunidad y las herramientas para estudiar. Ahora, eso también implica otro tema y es el tema del empleo en Colombia, ¿sí? Muchos profesionales, poco empleo, pues tampoco es tan bueno. Pero entonces, con muchos profesionales podemos hacer muchísimos otros proyectos. Nosotros los colombianos somos muy inteligentes. Y yo digo, si los ladrones usaran la astucia y la inteligencia que utilizan para inventarse en formas de robar, Dios mío, todos los colombianos estaríamos trabajando para la NASA. Porque es que, o sea, de verdad, son muy astutos, son muy ingeniosos. Yo digo, ¿por qué no lo aplican bien? Pero pues es un tema en el que ya no vamos a profundizar más. El caso es que en el sector educativo me di cuenta que la educación cambia vidas. Y empecé a desarrollar todo el tema de comercial. Y en paralelo, pues estaba haciendo mi carrera como comunicadora social. Y les iba a contar algo bien curioso, que eso es mi primer tusa laboral y no laboral, o sea, pero creo que ha sido la peor tusa de mi vida. Y curiosamente no ha sido una tusa amorosa, pero ha sido la peor tusa de mi vida, y es que a mí me llaman nada más y nada menos que El Tiempo a decirme, vimos tu hoja de vida en el portal del empleo, queremos saber si estás disponible para hacer prácticas. Yo estaba en tercer semestre, o sea, yo ni siquiera llevaba la mitad de mi carrera. Y yo dije, sí, yo tengo que hacer prácticas para el técnico. Listo, si estás habilitada para hacer contrato de aprendizaje, nos dices y haces el proceso. Pues resulta que en ese momento fue cuando yo me enteré que mi contrato de aprendizaje lo había tomado en 11 haciendo prácticas en McDonald's. Esa fue la peor tusa de mi vida. O sea, ustedes no saben cuánto a mí me dolió en el alma, porque vi cómo se iba mi oportunidad de entrar a uno de los primeros y de los más grandes medios de comunicación a hacer periodismo. Y se me aguan los ojos y se me entrecorta todavía la voz. Ay, no chillé. No llores. No llores. Porque se Tranquila, quedó respira. en un sueño frustrado. Claro. No te preocupes. Y porque en estos años he tenido que enfocar mi vida a otras cosas, cuando esa pudo haber sido la puerta para empezar a materializar mis sueños. Sin embargo, también soy muy consciente que todo en la vida pasa por algo. Y ese ha sido como mi pañito de agua tibia. ¿Sí? Yo le digo así, pues mi pañito de agua tibia. Y hoy día igual también agradezco mucho las oportunidades que me ha dado la vida. Hoy agradezco el lugar en el que estoy, pero si me lo preguntan, pues no era el lugar en el que yo tenía planeado cuando empecé a hacer mi carrera. Y esas son las vueltas de la vida, y a la final esto también refleja lo amplio que es la comunicación social. De verdad, la comunicación social es un mundo muy, muy amplio. Estamos metidos en un universo enorme. Pero entonces, bueno, tengo mi tusa, que creo que no la he superado. Tengo mi tusa con El Tiempo.
Y bueno, ya luego entró al sector educativo, todo el tema comercial, y ya mentalizada a que me tocaba trabajar en lo que me tocaba para poder pagar mi carrera. Porque aunque tenía que hacer prácticas y de pronto pues, me podrían abrir oportunidades para trabajar en este tema, pues la mayoría que buscan practicantes son con contrato de aprendizaje SENA, habilitados por el SENA. Entonces ahí como que ya me resigné y dije pues sí, tengo que presentar algunas prácticas en la universidad por otro lado, pero tengo que seguir trabajando porque si no, ¿quién me paga la universidad? Fue algo difícil, pero que asumí. Entonces sigo trabajando como comercial, buscaba las formas de relacionar mi trabajo con el tema comercial. Luego cambio de institución, me paso ya pues a una universidad, una institución educativa que brindaba programas profesionales y tecnólogos, que es ahí cuando me conozco con Sofi. Al inicio fue muy chévere, fue todo muy bonito, sin embargo, también fue un proceso un poco fuerte en mi vida y que me quemó un poco el gusto por el tema comercial, porque cuando tú das con personas que en su vida han sido personas infelices o personas frustradas y aparte son tus líderes, su forma de liderar es frustrando y haciendo infelices a los demás. Entonces yo entraba a las empresas también con la proyección de quiero crecer y probablemente yo sé que aquí se me puede abrir la oportunidad para hacer comunicaciones, para meterme en lo mío, y en esa empresa vi la oportunidad cuando entré y yo dije, no, pues súper chévere porque yo trabajaba yo era ejecutiva de admisiones, entonces éramos el área de admisiones, mercadeo y comunicaciones. Y yo dije, no, pues prácticamente yo estoy en una sola área con las personas de comunicaciones. Entonces puedo aprender, puedo crecer. Yo vi una oportunidad enorme. Hay un cambio organizacional, cambio de líderes, cambios de jefes, y eso pues da un giro total, pero igual como que mi mente era, pues tú tienes un propósito, y si tienes tu propósito, tenla clara y para allá vamos. Pero entonces llegan este tipo de personas, que es lo que les digo, o sea, son personas que, pues no me atrevo como a hablar de la vida de los demás, pero por lo que proyectaban y por lo que reflejaban y por lo que yo hoy día entiendo y el análisis que yo hago y que me permití hacer para sanar esa etapa fue, las personas infelices no les gusta ver a las demás personas también que sean felices. Entonces en algún momento se fueron todas las personas del equipo de comunicaciones y llegó una nueva coordinadora. Esta es una anécdota loca. Y llegó una nueva coordinadora a comunicaciones, que llegó a ser la jefe de Sofi. Y como se habían ido todos los de comunicaciones, y mi jefe sabía que yo estudiaba comunicación social, como que me había asignado unas cositas ahí de comunicaciones a mí. Entonces llega esta persona y yo en mi hora de almuerzo, porque sabía que no iba a tener otro espacio para hacerlo en mi hora de almuerzo, voy y me siento al pie de ella y le hago entrega de las cosas que yo tenía asignadas. Y mi jefe me dice, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted no tiene que bajar a llamar a los aspirantes. Yo le dije, estoy en hora de almuerzo, se me acaba a tal hora. El caso es que, bueno, yo recuerdo que le hice la entrega y yo me bajo ya después cuando tenía que volver de mi hora de almuerzo, bajo y me siento en mi puesto y a los 5 segundos llega esta mujer y me coge y me dice, usted no tiene derecho de hablar con nadie más que no sea yo. Usted con la única persona, o sea, yo no sé si ella sentía que la nueva persona que había llegado le iba a quitar autoridad a ella, que usted no tiene por qué. Yo sé que usted se muere por hacerlo de su carrera, pero no va a poder. No va a poder, usted aquí no va a poder, usted no. Conmigo, no. Y eso para mí fue, porque obviamente yo soy de las que entiendo que tú tienes un supervisor y siempre vas a tener en la vida personas por encima de ti. Pero que a ti te diga eso tu jefe es como, miren, yo ese día me sentí más chiquita que una semilla de mostaza, que un granito de mostaza. Y lo recuerdo mucho y lo tengo muy grabado en mi cabeza porque yo digo, bueno, allá no pude hacer muchas de las cosas que me hubiera gustado hacer en comunicaciones, pero la vida se encargó de irme poniendo en lugares donde realmente he sido muy valorada. El caso es que cuento esto porque
son cosas a las que uno se enfrenta en el mundo laboral y que a uno lo frustran y que a uno sí se le pasa por la cabeza y uno dice, bueno, sí, de pronto me va a tener que quedar toda la vida haciendo comercial y vendiendo programas porque no soy capaz de hacer mi carrera. ¿Será que sí voy a poder ejercer mi carrera sin experiencia? ¿Será que sí? Y muchas cosas. Entonces vuelvo al punto de que ahí es donde yo digo, de pronto ya era una persona frustrada en su vida. No lo sé, y sí, pues ojalá la vida y Dios y el universo les dé la fuerza para salir de su frustración y para que sea feliz. Nunca es tarde para ser feliz. Pero sí fue un escenario muy maluco y aún así después estuve un buen tiempo también trabajando en esa empresa y fue un caos. Después ya de ahí se me dio la oportunidad de ir a trabajar con una empresa de ingeniería eléctrica como community manager. Cuando les decía que tengo más títulos que años es porque pues tengo los títulos que les mencioné en la CUN, pero también hice un diplomado de presentación en televisión, hice un diplomado de community manager y ahorita en abril terminé un diplomado especializado en e-commerce y marketing digital. Entonces voy un poco a eso de que en mi vida tengo más títulos que años, porque en medio de todo siento que estoy chiquita en edad, no mucho, pero sí, aún estoy joven. Pero he logrado estudiar y aprender mucho. Me gusta mucho estudiar. Y por lo que les digo, mi mentalidad es que la educación cambia vidas. Entonces, entro a esa otra empresa como community manager. Una locura. La mujer que me dio la oportunidad que dijo, sí, tú vas a ser la que va a venir a ser community manager, es una mujer que llevo en mi corazón. Es una mujer que llevo en mi corazón, que admiro y que aprecio muchísimo. También se llama Sofía. Las Sofías. Gracias. Sí. Y ella me dijo, pues, tú no tienes experiencia, pero yo te veo ganas, yo te veo potencial, métele. Claro, yo llego a una empresa, es una empresa pues pequeña y no tan pequeña, pero pues es una empresa en la que no existía área de comunicaciones. ¿Pausamos? Espérame, un momento. Corte. ¿Estoy hablando mucho? ¿Sí está entretenido? Sí. Se apagó la cámara. Tranquila. Listo. Entonces, en esta empresa no había ni siquiera área de comunicaciones. El área de comunicaciones era yo. Pero pasa algo muy loco, y eso es algo que pasa mucho en nuestra carrera, en la carrera de los marqueteros, de los diseñadores, de los publicistas, y es que la gente quiere un todo rico. Un todo rico. Si eres comunicador, debes ser diseñador, marquetero, publicista. Alguien que ha sido de todo en su vida les dice, nosotros no podemos seguir permitiendo que eso pase en nuestra carrera. Porque a mí me contrataron de community manager, pero yo tuve que llegar a hacer manual de marca, manual de crisis de comunicaciones, manejarles redes sociales, cuadrarles redes sociales, y les va a sonar loco, pero tuve que jugarme el papel hasta de reclutadora de talento humano. Porque un día me dijeron, Carol, necesitamos que publiques esta vacante en LinkedIn. Y yo, bueno, ¿y que a qué correo lleguen las hojas de vida? Sí. No, pues al tuyo. ¿Al mío? Sí. Y tú filtras, miras qué personas cumplen con el perfil y se las envías a tu jefe. No a mi jefe, Sofía, la que me había contratado, sino como a otra jefe que tenía en ese momento lejana. ¿Qué? Cuando uno ve comunicación organizacional, uno sí ve temas pues como temas de talento humano, pero pues desde la parte comunicativa, sí, desde la parte de comunicación interna en una organización. Yo no hay cómo reclutar personas. Y así lo hubiera visto y así lo supiera. Esa clausulita ya cuando le dan un contrato funciones, esa última asterisco que dice allá, y todo lo que le asigne su jefe inmediato, está bien. También fue una oportunidad de explorar, de conocer mucho, de aprender mucho, pero pues mi cargo decía community manager. Community manager se debe enfocar en la estrategia digital y de posicionamiento de marca en redes sociales, no más, no en crear el contenido, no en editártele el contenido. El community manager ni siquiera debe ser el que graba.
Pero desafortunadamente en nuestro país están muy mal acostumbrados a que el community manager es, ¿cómo fue que dijo? Alguien de una empresa de postres, alguien que se ponga la 10. Pero me tengo que poner la camiseta, la 10 mía y de 5 cargos más. Y no es justo. No es justo. Y yo entiendo que a veces lo hacemos por necesidad, porque yo lo hice por necesidad. Porque si no hacía eso, pues me quedaba sin trabajo. Pero no es justo. No es justo. O sea, no es justo que nosotros sigamos regalando y que las empresas sigan teniendo ese chip de que este es el que me tiene que hacer de todo. ¿Cuál fue mi etapa en esa empresa donde nomás duré 6 meses? Que un día me dijeron como, Carol, necesitamos sustentar tu cargo. Oh, yo llevaba 5 meses. Necesitamos sustentar tu cargo. Porque es que tú no nos has posicionado. No se ve lo que tú estás haciendo. Espera. Yo acabo de llegar. Llegué a coger muchísimas cosas. ¿Y quieres que te posicione ya tu marca como si fuera Coca-Cola? ¿Qué tal? Entonces me dijeron, como tú tienes experiencia comercial, también ahora vas a tener mitad comunicaciones y la mitad del tiempo comercial. Vas a prospectar clientes, que pues digamos, prospectar clientes es que tú como que tomas perfiles de personas y dices, esta persona, no sé, trabaja en tal empresa y puede funcionarme para, o sea, cumple el perfil para yo venderle, ¿sí? Entonces vas a prospectar clientes, vas a construir bases de datos y vas a llamar a esas personas y les vas a abrir el negocio. Se los pasas a la que antes era mi jefe lejana, pasó a ser mi jefe muy cercana. Se los vas a pasar a ella y ella es la que va a llamar y va a cerrar negocios. Y yo, bueno, y cargo, y salario. No, primero miremos a ver si nos funciona. Empiezo yo a mirar por LinkedIn esos cargos de solo prospectar, sin nada de comunicaciones, sino porque si es comercial, es enfocado en lo comercial, prospectando y sacando bases de datos de clientes. Se ganaban el doble de lo que yo me ganaba, más comisiones. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué es esta vaina tan horrible? Ahí yo estaba haciendo mi último semestre de la universidad. Y por ende estaba haciendo pasantías con el medio de comunicación digital de mi universidad, que se llama El Boom, haciendo contenidos para ellos. Hacía como tipo documentales, escritos, documentales, reportajes, crónicas, cositas así, en diferentes formatos, audiovisual, sonoro y escrito. Entonces yo prácticamente tenía 2 trabajos y estaba terminando la carrera. Haber hecho mis prácticas en el Boom mis últimas prácticas fue algo muy, muy bonito, porque las hice con un profesor que quiero y que estimo con todo mi corazón y que fue el mejor profesor de mi carrera y que, aunque nunca he podido ejercer como tal en periodismo, ese profesor me sembró a mí la semilla del amor y la pasión por el periodismo. Entonces, pues imagínense, o sea, yo con todo esto empecé a buscar trabajo y me salió la oportunidad de trabajar con el cargo actual que tengo, que es analista comercial de alianzas digitales en la gerencia de e-commerce de una aseguradora de acá de Colombia. Es una aseguradora que lleva 53 años en el mercado. Tuve la entrevista, el proceso fue, yo diría que todo fue como en una semana, el proceso de selección, y el día que yo pude ir y renunciar les dije, miren, muchas gracias por todo, pero me voy. Bueno, porque a mí esto no me hace feliz. Y a pesar de todo este caos que yo les he contado a ustedes de mis trabajos, si algo he dicho siempre que me voy de un trabajo es de gracias. Y a pesar de estas cosas como no tan chéveres que les he compartido, toda mi vida me he ido agradecida de mis trabajos. Y si me lo preguntan, a todas las empresas en las que he estado, las quiero. A todas. Desde las tiendas de zapatos y de ropa donde empecé vendiendo, hasta la aseguradora en la que estoy hoy en día. A todas las quiero.
A todas las quiero por una simple razón, y es que me abrieron la puerta. No es más. Me abrieron la puerta. Cosas buenas, cosas malas, las vives en todos lados. Las vives con tu familia, las vives con tus amigos, las vives con tu pareja. Pero es tú qué te llevas de allá. Yo, de todos los lugares en los que he trabajado, lo único que me he llevado ha sido aprendizaje. Aprendizaje. Y he sido yo quien ha decidido que aprendo de. Cuando a mí se me da ese proceso con esta aseguradora en la que estoy hoy día, ya llevo un año, como un año larguito, 1 año y medio casi, mi vida cambia radicalmente. Mi vida cambia radicalmente. Cambia hasta mi forma de vestirme, de hablar, de comportarme, todo. De maquillarme, todo. Mi vida da un giro total. Y allá mi rol también es un rol un poco comercial. Pero estando en la gerencia de e-commerce también como que me revuelvo mucho con muchas cosas y he aprendido temas de pauta, de publicidad y ha sido muy, 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 muy gratificante. Tengo un jefe que es un sol, o sea, de verdad es un sol, lo quiero y lo estimo y lo aprecio muchísimo, especialmente porque es una persona que desde el momento 1 me ha demostrado que cree en mí. Yo siento que yo toda mi vida, desde que estaba en el colegio, tuve un alma de mucho liderazgo. Sin embargo, siento que a lo largo de mi vida he tenido procesos que me han frustrado un poco y que han como opacado un poco esa habilidad. Pero yo me muero de ganas de ser líder de un equipo. Porque así como he tenido líderes pésimos, he tenido muy buenos líderes. Y de los buenos líderes he aprendido a cómo ser líder. Y de los malos líderes he aprendido el tipo de líder que no quiero ser. Entonces, sé que la mayor habilidad de un líder es creer en su equipo. Creer en su equipo. Si tú no crees en tu equipo, no la logras. Cree que tu equipo es incluso más capaz que tú. Y no te dejes opacar por la luz de tu equipo. Porque es que si tú como líder brillas solo, no estás siendo un buen líder. Pero si tu equipo brilla, ya, esa luz te está reflejando a ti y solita habla. Entonces algo que aprecio mucho es que sí, siento que tengo un jefe que me valora. Que valora mis capacidades y mis conocimientos. Que si me lo preguntan en estos momentos, no estoy siendo una de las mayores periodistas, columnistas del Tiempo, del Espectador, de medios grandes en Colombia, pero he logrado muchas otras cosas. Y aquí entra también en paralelo del año pasado. El año pasado fue, yo creo que uno de los años más bonitos de mi vida. 2024 para mí fue caótico, traumático. O sea, ese año para mí fue, o sea, se los juro que yo no sé yo cómo sobreviví a ese año. A mí ahí sí me sale lo que dijo Alejandra Escárate en el 2024 de vengo de recorrer los sótanos del infierno. Sí, o sea, sí, no, yo, de verdad. Que es cuando pasa todo esto que les digo, que lo de mi jefe, que me pasé a la otra empresa, que fui community, que bueno, que estaba terminando la carrera. Y aparte también en mi vida personal estaban pasando muchas cosas. Bueno, el año pasado, 2025, todo mejor. Cambié de empresa, llegué a una empresa que quiero mucho, que eso es otra cosa. Esta empresa fue catalogada este año volvimos a quedar en el segundo puesto de mejores empresas para trabajar las mujeres en Colombia, de 200 a 600 empleados. Uh-huh. Y yo confirmo que sí lo es. Para mí es la número 1, porque en mi vida estaba en una mejor empresa que en la que estoy hoy en día. Quiero muchísimo esa empresa y siento que eso es lo que también me permite hacer un buen trabajo. Ahí pues digamos que también a veces me han cogido como para hacer videos hablando de oye, compra con nosotros. ¿Sí? Pues porque tengo la chispita, ¿no? Soy comunicadora, entonces he tenido esa oportunidad. Sin embargo, en paralelo en 2025 entro a esa aseguradora y yo con mi cosa de redes sociales. En la universidad tenía un profesor que me decía, ¿usted por qué no trabaja con sus redes sociales? Trabaja, que usted tiene talento para eso. Y yo, ay, pero es que me da como cosa y lo más grave es que me da cringe.
Pero pues ya vamos a entrar un poquito como a abordar más ese tema. Si me ven interrumpir para preguntarme en algo, me dicen, porque yo estoy muy hablona y no las he dejado hablar. No sé, pues O sigo ya con tema de redes sociales. Bueno, digamos que tu vida profesional, lo que yo les comentaba mucho a mis compañeros acá, es que tu vida profesional ha sido muy extensa. Muy extensa, y tu vida académica también. Y hay varias cosas que yo siento que como comunicadores quisiéramos aprender, y en todo lo que te has desarrollado y especializado y todo lo que has estudiado, digamos que hay distintas preguntas que nos pueden surgir para aprender en el tema comercial que tanto te empeñas, y que la verdad es admirable. De parte mía, yo creo que también de mis compañeros es muy admirable, y también porque te he visto trabajar en eso y eres muy buena en lo que haces. Y yo quisiera saber cómo qué investigaciones haces para ejercer tu rol en alianzas digitales B2B, porque sé que te especializas también mucho en eso, y pues ese es tu cargo en la empresa en la que en este momento estás ejerciendo. Sí, bueno. Hablemos entonces de cómo se conecta el tema comercial con un comunicador social. Lo que yo les decía, nosotros nos metimos en una carrera y en una vaca loca que tiene muchísimas salidas. Si tú lo dices, comercial con comunicador social, claro. Porque ¿qué significa la palabra comunicación? ¿O a qué hace referencia? A saber comunicar, a saber relacionarnos, y social con la sociedad. Para tú ser un buen comercial, debes tener habilidades comunicativas, sociales, punto. En la industria B2B, yo he estado tanto en B2C como en B2B, para aclarar términos. B2C es business to... es empresa o negocio a cliente unitario, a persona. B2B es business to business, negocio a negocio. Entonces, empresas que le venden a otras empresas. Yo he estado en las dos industrias. B2C en el sector educativo, porque yo era la que llamaba por parte del negocio de la empresa a vender programas académicos. Pero es mucho más bonito y mucho más chévere el B2B, a mi parecer, porque tú te relacionas con empresas, con los grandes, no siempre, o sea, cuando digo los grandes no me refiero con Apple, con Coca-Cola, mejor dicho, no, te relacionas con personas importantes en diferentes empresas, así una pequeña o mediana empresa. Y es una venta más personalizada, que es muy importante en el mundo B2B, que conozcas a tu cliente. Y no hablo de, sí, yo conozco Coca-Cola, yo conozco Apple, no. Que conozcas a Sofía, la presidenta de Coca-Cola. Y no de, sí, yo la saludo, hola, ¿qué más? La tengo ahí en el WhatsApp guardada. No. Sí, que la conozcas al punto de decir, voy a invitar a almorzar a Sofía porque me dijo que le gustaba la pasta. Te la llevas. ¿Para qué? Para cerrar negocios. En el mundo comercial, tanto como en la vida, de las cosas más importantes son las relaciones entre personas, el relacionamiento que tú haces. Y aquí voy al tema que les decía, yo siempre me he ido agradecida de las empresas en las que trabajo, porque nunca me ha gustado salir por la puerta pequeña. ¿Saben por qué? Porque yo no sé el día de mañana en qué momento me voy a sentar en la misma mesa con la persona que me dio la oportunidad, me abrió la puerta, y después me tengo que decir, bueno, muchas gracias, vete y que te vaya bien. Y les voy a contar, hay una anécdota curiosa, y es que hace como unos 15 días, vi entrar a mi jefe, que me dijo que yo, mejor dicho, la más infeliz de la vida, la vi entrar al edificio en el que yo trabajo actualmente. No es el edificio de mi empresa en la que trabajo, y hay muchas oficinas, pero la vi entrar ahí. Y fue muy curioso porque yo dije, sí, la vida uno... Después lo cruzo. La vida es un pañuelo. Entonces, siempre el relacionamiento, tengan buenas relaciones, lo que yo les decía, los contactos de la universidad. Ustedes no saben el día de mañana quién les puede dar una mano. Y ese don del servicio, ese don de entender que todos somos seres humanos y le puedo servir al otro, puedo ayudar al otro. Siempre el relacionamiento y el entender que
no le estamos vendiendo a máquinas. Y en el sector B2B, le estamos vendiendo a otra empresa. Pero a la final, ¿quién me está comprando y quién toma la decisión? Es una persona. Es un ser humano. Es un ser humano que es emocional. Uno cree que uno muchas veces decide comprar sus... Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen que es ustedes el definitivo o el pilar con el que ustedes toman una decisión de compra? ¿El dinero? ¿La publicidad? ¿Qué? O sea, ¿con qué es con lo que ustedes dicen? De esto depende si lo compro o no lo compro. Yo en mi caso creo que el precio. ¿El precio? Sí. Tú, Sofi. Es que yo soy muy emocionada. Yo, sí, el precio, pero siempre he dicho que hay veces que aunque hay cosas mucho más baratas que las otras, quizás esa cosa más barata es lo más, como lo último que dejan ahí, como lo chafa, por decirlo así, y que puede haber una mejor calidad en algo que está un poco más alto, pero que me genera más emoción, a mi parecer. Entonces, creo que a mí me guía un poco más lo emocional que lo del dinero. Porque si puedo invertir en algo bueno que me dure 5 años y no en algo malo que me dure 2 años y tener que comprar lo mismo, porque entonces saldría perdiendo yo. Si gasto 5 millones cada 2 años, ¿a qué gasto 5 millones cada 5 años? Salgo más ganando si compro algo que me dure más, que me dure menos. Sí. Y eso es un tema que aborda como el tema de calidad, pero a ti, ¿qué te garantiza la calidad? Lo que te dice la empresa, la marca. Todos, o sea, yo digo, todo el mundo compra más realmente por emoción que por precio. Y te lo voy a poner así. Si a ti te dicen que tienes 3 días de vida y, no sé, ves el viaje de tu vida, te dices, puta, no tengo la plata. Pero pues es que ya no me queda más vida. Te sacas la plata de donde sea. O no pongamos el escenario tan extremo de te quedan 3 días de vida. Simplemente tú encuentras una marca tan buena y tan profunda que te llena de emoción. Uno saca la plata de donde sea. Y voy a poner un ejemplo. Hay un gasto hormiga que tenemos muchos colombianos. Gasto hormiga es que gastamos todos los días. Que incluso Sofi me la preguntó ahorita. Con una marca que es extremadamente emocional. Esa marca a ti no te vende lo que vende. Esa marca a ti te vende emoción. Te vende familia. Y todos al menos una vez al mes nos zampamos una Coca-Cola. Tú puedes decir, pues pucha, hoy no tenía para el transporte, pero estaba haciendo un solazo, tenías un calor, pasaste y viste la nevera de Coca-Cola fría y dijiste, no, pues no tuve para el pasaje, pero 2,000 pesos, acomodas monedas y te compras la Coca-Cola. Pudiente comprar una botella de agua mucho más económica, pero la Coca-Cola te da esa satisfacción y esa emoción. Y si nos ponemos a analizar, se apagó la cámara, dejó de grabar. Cari, creo que tu celular ¿También murió? Creo que fue por espacio. Siguiendo así con el tema comercial y algo que pues nos contaste que es muy importante, que es lo de las redes sociales, que es algo que también he visto en tus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, que has pues subido varias videos promocionando a marcas. Y hace poquito vi que fuiste a RCN como invitada para el estreno de Entre Panas. Entonces, no sé si nos cuentas un poco más sobre ese tema de redes, cómo te has posicionado, cómo has hecho para subir videos, porque sabemos que es muy difícil pues hacer ese tipo de videos o contenidos así, más que todo para muchas personas tímidas. Bueno, el tema de las redes ha sido una locura porque es algo que siempre me ha llamado la atención y que ha sido como el que decir, aquí hay una oportunidad para poder hacer periodismo independiente
y no dejar ahí como mi sueño frustrado. Sin embargo, siento que nunca le he puesto como el empeño que realmente lo amerita, pues especialmente por temas de tiempo y porque eso requiere creatividad, edición, bueno, varias cositas. Pero no es imposible. Entonces la primera marca con la que colaboré fue con Savital en el año 2025. Yo me inscribía como a campañas por medio como de páginas que lo que hacen es como contactar a la marca con pequeños creadores de contenido, y lo que hacía Savital era enviarme los productos y yo pues los probaba y hacía como el contenido que me pedían. Eso pasó con Savital, pues que es una de las grandes marcas con las que he colaborado, fue la primera. Y con Poker pasa algo muy loco, y es que yo el día del grado de mi hermana me estoy subiendo a mi carro y digo como, chicas, si están aburriditas, vayan y miren a los jugadores de hockey calentando. Esos hombres calientan de una forma, tienen unos movimientos pélvicos. ¡Ay, Dios mío! Yo hice. Señor. Y pues ese video yo lo grabé cuando me estaba subiendo al carro. Lo subí como a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche yo me metí a TikTok y miré y tenía, ¿qué? 8 likes, como 20 vistas y un comentario. Yo, no, ese video, qué pena, Johnny. Ese día salí con un muchacho. Al día siguiente me desperté. Cuando entró, o sea, ya yo me desconecté de mi celular, me desconecté de TikTok. Cuando abro el día siguiente mi TikTok, más de 1000 notificaciones. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Me metí en una polémica. Y yo, Dios mío, qué fotos mías se filtraron. Yo, Dios mío, qué información mía. O sea, ¿qué? Cuando yo veo y yo, ese video está ya cerca de las 100,000 vistas. Un montón de comentarios, un montón de likes, un montón de compartidos, y yo, esto es una locura. El domingo a las 3, eso fue un viernes, el domingo a las 3 de la tarde, ese video ya tenía 1 millón de vistas. Y si me lo preguntan a hoy, sábado 9 de mayo que estamos grabando esto, lleva 5.2 millones de vistas ese video. Luego subí otro muy similar, como bueno, ya vieron los jugadores de hockey, ahora vayan y vean a los de rugby. También se pegó un montón. Ese sí tiene como 3.2 millones de vistas, pero más de 200,000 likes, miles de comentarios. Y fue como, pues, ¿qué está pasando? Con esos 2 videos me contacta un relacionista de una agencia que le lleva pues como todo el tema de campañas a Poker. Dice, Caro, mira, tenemos una campaña de negociadores Poker, te vamos a enviar cerveza. Me han enviado un montón de cerveza. Yo no tomo, casi no me gusta tomar alcohol, pero yo recibí la cerveza, la he vendido, se la he dado a mi familia y así. Porque lo que más me interesa es trabajar con marcas. Y a veces uno puede decir como, pucha, estoy regalando mi trabajo. Pero también te estás posicionando, estás entrando a trabajar con marcas muy grandes y muy importantes, en este caso para mi Poker. Bueno, yo dije, bueno, listo. Al principio yo dije, ¿qué tal esto? Pues sea mentira. Bueno, yo hice mi vida entre panas, Me dijeron como, mira, va a salir esta serie. Oye, es que estamos grabando esta serie. ¿Te gustaría ir al set de grabación? Hacemos un cameo. Que un cameo es como que tú aparezcas por allá en el fondo, como un extra. Sí. De la serie. Finalmente ese cameo no se dio porque el día que pude ir como que hubo fallas como en temas de grabación. Entonces ese cameo no se pudo hacer, pero sí hice allá mismo unos videos para BIS, que es como la plataforma por la que los tenderos piden sus cervezas. Y estuve en RCN por primera vez. Entonces es muy curioso cómo llegué a pisar un lugar que me hubiese gustado pisar hace muchos años, estar en ese lugar, y pues de pronto en una forma diferente, como a la final logré entrar allá, de pronto por mis propios medios, con un poco más de esfuerzo, y eso me lleva a la reflexión de que todo en la vida es posible, de que no hay sueño imposible, de que no hay nada imposible cuando uno hace las cosas, como decía uno de mis cantantes favoritos, con el corazón. Que paz descanse, por favor. Sí. Dios mío. Sí, la peor tusa de mi vida también, ¿no? Pero creo que en la vida tiene muchos referentes y
Y cuando uno de verdad hace las cosas con el corazón y con empeño, así cuesten, la satisfacción a veces es mayor. Entonces voy a RCN, estoy en el set de grabación, veo cómo graban toda la serie, muy chévere, muy rico todo. Me invitan al lanzamiento de Entre Panas, me dan un obsequio, me tratan y dicen, no, ella es influencer, no, ella es creadora de contenido. Y yo, sí soy. Si ustedes miran, yo en Instagram tengo como 807 seguidores y en TikTok tengo como 6.200 algo. Que esos 6.200 algo llegan prácticamente más que todo por esos videos de los lugares. ¿Tú creerías, cómo creerías que o una marca o una persona que está tratando como de emprender o de salir a las redes sociales, ya que has trabajado en el ámbito comercial, ahora te estás posicionando en las redes sociales con marcas como Póker, ¿tú cómo crees que una persona se puede posicionar así en redes sociales? ¿Qué es el contenido? O sea, uno cómo sabe cuál es el contenido que tiene que hacer para eso. Miren, si ustedes entran a mi perfil de TikTok, yo ni siquiera tengo claro qué tipo de contenido subo. Eso es muy importante. Pero a veces uno se mete en la cabeza de que tengo que estar listo para poderlo hacer. Les voy a decir algo muy importante y es que estar listo no es un estado, estar listo es una decisión. Uh-huh. Si tú te quedas toda la vida esperando a ¿cómo vas a estar listo? Nunca vas a estar listo. Y esto aplica para todo en la vida, para proyectos, para relaciones. Si a ustedes alguien les dice, es que no estoy listo, es una excusa, es que no quiere. ¿Por qué? Porque es que estar listo es una decisión. Yo hoy decido estar lista. Esta es mi primera vez en un podcast. Si estaba lista o no, no sé, pero aquí estoy. Tomé la decisión de venir y de hacerlo. Ya. Estar listo es una decisión. Entonces, y de hecho esto también lo decía una de mis cantantes favoritas, Karol G, en su documental que salió hace un año. Yo no me sentía lista, pero ¿qué hace uno cuando no está listo? Se prepara para estar listo y ya para hacer las cosas bien. Entonces yo me he arriesgado a subir videos y cosas en mi TikTok, y si me lo preguntan hoy día, Karol, ¿tú qué tipo de contenido haces? Les voy a decir, no sé. Y sigo buscando qué quiero hacer, porque mi foco siempre ha sido convertir mis redes sociales en un medio periodístico, en poder hacer periodismo mediante mis redes sociales. Y vuelvo al punto de que eso come mucho tiempo y mucha disciplina y mucha constancia. Uh-huh. Y lo que les voy a decir es un mensaje para todos los comunicadores sociales y periodistas de Colombia: es no nos la dejemos ganar de los creadores de contenido e influencers que no tienen ni la mitad de la formación que tenemos nosotros. Y no desmerito su trabajo. No lo desmerito, porque hacer contenido para redes sociales no es fácil, ser creativo no es fácil. No desmerito su trabajo, pero sí les digo que muchos creadores de contenido e influencers no tienen el carácter ético que uno aprende en una carrera profesional. Sí, es verdad. Que nosotras aprendemos en un aula de clase. Porque sí hay un mundo de diferencia. Miren, yo tenía un podcast que me encantaba. Unos pelados de Medellín, unos tesos, y lo voy a decir con nombre, se llama De Instinto. Es un muy buen podcast, se los recomiendo. Hablan de muchos temas empresariales, emprendimiento, de empresas, son unos capos, muy pilos esos chinos. Pero me desconecté con ellos un día que uno de ellos hizo en un comentario con unas podcasters mexicanas: no, nosotros no somos periodistas, nosotros somos creadores de contenido, que es más chévere. Somos más chéveres. Qué horror. Y me sonó súper despectivo hacia los periodistas, y más en un país como Colombia, donde la violencia nos ha callado de por vida. No hace mucho ayer la Flip publicó en Instagram la muerte de un muchacho de 25 años, periodista en Briseño. Y lo mataron, ¿por qué? Porque hacía periodismo de verdad. Entonces, este muchacho dice en su podcast, dice eso, y yo digo, qué triste. No, y que porque tú no eres. Contenido son periodistas. O sea, hay muchos creadores de contenido que uno ni siquiera sabe que son periodistas, pero son periodistas. Pero este muchacho dice esto, y yo digo, qué triste que él diga que no es periodista, porque puede que no tenga un cartón, pero sí es periodista. Y no sé si esto va a llegar a los oídos de él, y lamento informarle que es periodista. Uh-huh. Así no le gusta el oficio, porque la forma y el formato que él tiene para sus productos es periodismo puro, porque él hace investigación, porque él busca, averigua sobre las empresas, las proyecta, hace unas entrevistas muy bacanas, que solo lo hace un periodista. Entonces, él puede que no tenga título, pero es periodista, que es también creador de contenido, que tiene la habilidad y la creatividad de ser creador de contenido, sí, pero aunque no tenga un título, ese muchacho es periodista, y es de los pocos creadores de contenido que yo puedo decir, pues, no tiene el título,
pero su contenido es contenido periodístico porque es contenido de calidad. Estoy de acuerdo. Es contenido que aporta. Y así como hay muchos periodistas que son también creadores de contenido, y son creadores de contenido que no parecen periodistas. Sí. Porque no aportan valor. Qué bueno que lo mencionas, porque un caso creo que fue el año pasado con una influencer que la invitaron a entrevistar a una candidata a la presidencia, Vicky Dávila. A Mar. Y yo veía eso y me daba mucho mal genio de que se le dio la oportunidad, de que ella pintaba como un perfil, de que ella era muy frentera, que le gustaba debatir, cuando se pone, o sea, ella cree que una cosa es hablar ante las cámaras y hacer videos, que obviamente se valora mucho el trabajo, pero otra cosa es pararte con alguien a hablar de temas, por ejemplo, el tema de la política. Se le vio, obviamente la entrevista salió un desastre, y digamos, las personas decían, ¿por qué no contrataron un periodista, un comunicador social? Porque asocian, digamos, que porque uno quiere estudiar comunicación social, quiere ser influencer, y pues no es cierto. Creo que es un proceso donde uno aprende a hablar con las personas, y eso se nota. Entonces digamos que me alegra mucho que lo menciones, porque se ven esos casos donde hoy en día le dan la oportunidad al que más seguidores tenga, al que, no sé, tenga más contacto, más no contacto, sino como que pueda pegar más que todo en redes sociales. Sí. Y qué injusto, porque hay muchas personas muy talentosas que pueden aportar, pero por el hecho de no ser famosos, por no tener seguidores, pierden esa oportunidad. No, y que un comunicador social, o sea, esas personas dicen cosas por decir y les falta mucha ética, cosa que a un comunicador pues se le enseña, se aprende y se sabe todo ese proceso de cómo llegar a una investigación, de cómo investigar, cómo sacar un tema, cómo hablar sobre ese tema, qué cosas decir y qué no decir, cosa que a muchos influencers les falta un montón, porque ellos creen que de verdad las redes sociales es hablar por hablar, y puede hablar uno lo que quiera, opinar lo que quiera y no pasa nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Que como tienen una comunidad que los respalda y los defiende, entonces ellos creen que tienen razón, y pues desafortunadamente no siempre es así. Y aquí quiero decir algo, y es: desafortunada y tristemente el oficio del periodismo en Colombia se ha visto muy denigrado por el oficio de los influencers y de los creadores de contenido, porque creen que somos los mismos. Y pues no, o creen que el periodismo solamente son los de escribir, o los que salen en el noticiero, medios de comunicación muy fuertes y muy grandes. Hay un libro muy chévere que se los dejo aquí como recomendación, de la Flip, que salió hace como unos 3 años, yo creo, 2-3 años, que se llama No callar en un país violento. Y habla de cómo el periodismo ha sido tan vulnerado en Colombia, en cómo asesinaban, desvivían a periodistas por hacer su oficio, por hacer su trabajo, para que hoy día nos digan que el periodismo es una basura. Quien no conoce su historia, más que estar condenado a repetirla, siento que está condenado a vivir en el desconocimiento, a vivir en una burbuja probablemente de mentiras. El periodismo de Colombia es un periodismo muy fuerte, ha sido un periodismo muy capaz, y que hoy día no tenemos periodistas que se arriesguen a tanto, pues es diferente. Hay otro libro que leí cuando estaba en el colegio que se llama Desterrados. Ahorita no me acuerdo de quién es el autor, pero en ese libro él tiene como una partecita que dice Desde el exilio, y cuenta cómo él tuvo que terminar de escribir ese libro que hablaba de la violencia en Colombia, creo que era en Europa o en España, porque por ese tiempo habían asesinado a otro periodista. Y todos estos libros nos cuentan la historia y nos demuestran lo que es realmente el periodismo. Pero se nos acabó ese periodismo. A la gente le falta investigar sobre toda la historia y todo lo que conlleva este oficio, que muchos creen que es fácil, que muchos creen que lo pueden ejercer por el simple hecho de tener una cámara en su casa, pero es mucho más profundo, es mucho más difícil de lo que creen, y es mucho más por pasión. Hay mucha gente que solo o por el simple hecho de que ChatGPT les bote un guión un poquito intelectual,
porque esa es la otra, la IA. Entonces son muchos temas y yo hoy sí, el mensaje que quiero dejar y ya como para ir cerrando un poquito también nuestro espacio es: no nos la dejemos ganar, no nos la dejemos ganar. Si ustedes quieren subir contenido, videos, hablando carreta, háganlo, pero háganlo desde la objetividad, desde no estar con la responsabilidad de no estar divulgando información que le pueda hacer daño al otro, información que pueda dañar al otro, información que le pueda decir mentiras. El ejemplo que tú ponías ahorita de esta chica de MAF, a mí me parece que es hecha como creadora de contenido y probablemente como abogada puede ser muy buena, porque ella creo que es abogada y como creadora de contenido es muy buena. A mí me gustan muchas reflexiones que sale hablando, que sale diciendo, pero ella si la sientas en una entrevista a confrontar a alguien, a hablar con argumentos, con bases, con historia, se queda un poquito corta. Y voy a traer a alusión algo que es muy clave y que sigue siendo responsabilidad de nosotros los comunicadores sociales, que me decía un profesor que cubrió todo, él hizo cubrimiento de todo lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia. Okay. Ese profesor es un teso, ya tiene sus añitos. Lo quiero mucho. Trabajo con el Ministerio de Educación, dando las certificaciones de acreditación de alta calidad para las escuelas de comunicación. Me dio clase en mi universidad. Y él nos decía, el famoso dicho de los comunicadores es que un comunicador social y periodista tiene un océano de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Es decir, que nosotros sabemos todo y sabemos mucho, pero no a profundidad. Así que el compromiso de nosotros debe ser cambiar esa perspectiva. Que si conocemos el océano, lo conocemos hasta el fondo. Y si solamente conocemos un pedacito, pues es porque lo conocemos a fondo y porque sabemos de lo que estamos hablando y sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarle a la sociedad que todo lo que hablamos y que todo lo que hacemos es con responsabilidad, con respeto y con objetividad. Eso es lo más importante de nuestro oficio. Y ese es el compromiso que debemos adquirir. Todo el mundo, hoy día todo el mundo comunica, pero ¿quiénes realmente están comunicando bien? Y esto suena a puro publicidad de empresa de marketing, ¿no? Que ese es otro mundo en el que también los comunicadores podemos abordar, pero pues creo que no lo alcanzamos a tocar. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros los comunicadores sociales es enorme. Entonces, ustedes que se están formando, yo que soy ya una comunicadora social de nuestro hermoso país, Colombia, tenemos la responsabilidad de no dejarnos ganar de los creadores de contenido, no dejarnos ganar del cringe, porque a nosotros nos da cringe. A mí, yo odio ver mis videos, odio escucharme, odio que mi familia los vea al pie mío, y a mí todo el mundo me dice, usted es muy buena para eso, haga más de eso. Entonces, la verdad sí espero, y mi propósito para cerrar este año es en diciembre poder ver mis redes sociales y decir, estoy subiendo contenido de calidad, estoy haciendo contenido de calidad, es una nota y va muy alineado a mis principios, a mis valores y a mi ideal de hacer periodismo real en redes sociales. Ese es mi proyecto para este año, espero hacerlo. Bueno, y ya, no sé qué sigue. No, la verdad que muchas gracias por aceptarnos el podcast. De verdad, toda tu historia, tanto académica como profesional, es inmensa, es admirable, de verdad, todo lo que has tenido que pasar para estar aquí. A todos los que nos escuchan, también muchas gracias por ver nuestro podcast. Ya cerramos el día de hoy, no solo conociendo la historia profesional y académica de Carol, sino también un poco más de la visión de este espacio digital que es tan amplio y que está en constante cambio. También dejar como reflexión no dar nada por hecho e investigar absolutamente todo, cuestionarnos absolutamente todo, porque como comunicadores esa es nuestra misión, cuestionar e investigar absolutamente todo para en algún punto dar y debatir con opiniones válidas y argumentos y no dejarnos callar por absolutamente nadie. De verdad, muchas gracias
de nuevo por aceptarnos el podcast. Sí, es verdad, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Tu perfil es muy grande, muy amplio y es bueno saber que todavía existen buenas personas, digamos, que les interesa este medio de comunicación que de pronto está un poquito infravalorado, de pronto ya mucha gente de pronto no se va por esta área, pero tú eres de esas personas que representa que hay muchas puertas de la comunicación social y eso es muy bueno para las próximas personas que van a tomar la decisión de estudiar esta carrera. A ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestros próximos episodios y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @comunativos y en Facebook como comunativos UCC. Hasta luego y hasta la próxima.